Muy buenos días a todas. Hoy tenemos una presencia muy fuerte femenina aquí y también saludo, bueno, a todos quienes nos verán en diferido por nuestro canal de YouTube de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Artes, que de las Artes, en el que nos estamos centrando en el proyecto Transmigrar. Sí, gira alrededor de cómo difundimos estos procesos de investigación-creación que desarrollamos dentro del proyecto alrededor de las artes vivas. Transmigrar significa transformar la migración a través de las artes. Este es un proyecto raíz de movilidad europea entre Europa y Colombia, del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 pues de la Unión Europea. En él participan tanto investigadores de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Distrital, como de los otros tres países que conforman el consorcio, que son Francia y España. Somos en total 14 organizaciones que hacemos parte del proyecto y, a ver, aquí tenía las notas. Para que no se me olvide nada. Bueno, es un proyecto a 5 años y recuerden que este es el último año, entonces ya estamos terminando, estamos mostrando los resultados preliminares, pero para mayor información ustedes pueden entrar en la página web que es www.transmigrarts.com. Allí tienen acceso libre a todos los artículos que se han escrito en la revista PMA, que son, ya van por 6 ediciones y seguirán saliendo más ediciones de la revista. Y también pueden consultar aquellos talleres modelo, aquellos talleres que se han desarrollado en el proyecto y que tienen, bueno, toda la secuencia didáctica de ejercicios para que cualquier persona los pueda replicar. Hoy tenemos con nosotros como invitado a Yildiz Adanu. Bienvenido. Gracias. Hola. Sara nos está acompañando también para poder hacer la traducción del francés al español. Yildiz es dramaturgo, guionista, director y doctorando en estudios cinematográficos en la Escuela Nacional Superior del Audiovisual en Toulouse, Francia. Es director de Yoindro Films, productora de cine africano y documentalista de creación en Transmigrarts. El día de hoy nos hablará acerca de la relación entre el dispositivo y la subjetividad como una invitación a repensar la puesta en escena de lo real en el documental. Sin más, bienvenido, Yildiz. Gracias por estar aquí. Gracias, Sara. Gracias. Bon. Hola a todos. Normalement, où je vais commencer. Alors, je suis devant vous ce matin, c'est pour partager mon expérience sur les dispositifs et l'objectivité d'un auteur d'un auteur. Entonces, aquí estoy hoy para presentar y hablar de mi experiencia sobre los dispositivos y la objetividad siendo autor y director de cine. Et vu le public que j'ai devant moi, ça marche très bien. On va juste échanger et partager, discuter autour de ce processus. Y teniendo en cuenta el público que tengo delante de mí, es perfecto porque así vamos a intercambiar, podremos intercambiar muy fácilmente. Donc, je vais vous communiquer ce que je pense de la chose et vous allez m'apprendre également ce que vous savez également de ce sujet. Entonces, yo le voy a enseñar algo y le voy a decir lo que yo sé, lo que yo siento, y después ustedes me van a decir lo que ustedes entienden o lo que ustedes sienten. On est d'accord sur le principe? ¿Estamos de acuerdo? Super. Alors, pour que
j'ai essayé de, en réfléchissant, je suis tombé sur un film d'un grand auteur. Et cet auteur, dans sa démarche de mise en scène, a essayé d'une manière ou d'une autre de faire exactement ce dont je voudrais vous parler. Dans ce cas, je vais vous inviter à regarder cette partie-là et suite à ça, on va discuter. Entonces, yo miré una película y justamente me di cuenta que el autor en esa película hacía, bueno, su propuesta era exactamente la que yo quería utilizar, así que me parecía como legítimo enseñarles el fragmento ese. Alors, un petit contexte avant qu'on ne commence. Le bonhomme que vous voyez là, Entonces, para un poco de contexto, el señor, el niño que se ve ahí, il est inscrit dans un lycée et dans le lycée, il est tabassé par tout le monde, il est rejeté. entonces está estudiando en el instituto y en el instituto está rechazado, es rechazado por todos y pegado. Il est rejeté par sa forme, sa manière de penser, sa manière d'être. Es rechazado por su forma de pensar y por su forma de ser. Et comme autant que nous sommes au collège, il y a toujours plus beau que nous, plus bien placé que nous, on subit des injustices. Y bueno, todos estuvimos al instituto y todos conocimos una persona o quizás nuestra persona conoció situaciones así. Alors, mais il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il s'est tenu une caméra. Pero tiene algo que los otros no tienen, es que sí sabe aguantar la cámara, manejar la cámara. Et donc, dans le lycée, les autres il est souvent attaqué par un groupe de sportifs qui ont tous les avantages. Entonces, en el instituto es varias veces atacado por los deportistas que lo amenazan. Et au cours d'une sortie pédagogique, il prend sa caméra et il filme tout le monde. Entonces, en el curso de una salida escolar, va a tomar su cámara y a grabar todo el mundo. Il a maintenant l'opportunité de montrer ce qu'il veut de tout le monde. Entonces sí tiene la oportunidad esta vez de mostrar lo que él quiere de todo el mundo, Parce que c'est lui qui va faire le compte rendu. porque es él que va a hacer un, ¿cómo decir? Le bilan, c'est lui qui va Un montrer. balance que va a trabajar sobre el balance de la experiencia escolar. Donc, cependant, il va choisir de montrer les points, ce qui l'intéresse. Pero él va a elegir enseñar lo que a él le interesa. À partir de là, je vous invite à regarder le film et à la fin, je vais essayer de situer un peu les choses. Entonces, ahora va a poner la película y después podremos intercambiar. Merci. Bon. C'est cette partie que je voudrais vous montrer et vous demander maintenant qu'est-ce que vous avez compris de cette partie-là. Entonces, le gustaría saber qué pensaron ustedes de este fragmento. Pero la que hace el chico, pues muestra es como que el otro estaba pues en un pedestal, digámoslo así, de una manera. Y como lo que me llama la atención es como eso lo hizo sentir. En lugar de, digamos, de subir el ego, se sintió todo lo contrario. Porque básicamente lo que él hizo simplemente fue tomar la cámara y grabar lo que estaba ahí, lo que estaba pasando. Gracias. T'as compris? C'est Ouais. bon? Okay. Alors,
C'est comme Madame vient de le dire, quand nous regardons cette séquence, on comprend clairement que l'auteur de ce film a essayé de montrer une autre image de ces, comment on appelle, une autre image de son adversaire. Entonces, como lo dijo la señora, aquí el autor, lo que quiso hacer el autor es mostrar otra imagen de su enemigo. Il a le pouvoir, il a un pouvoir de montrer toute sa méchanceté, mais il a choisi de le montrer sur son beau jour. Tiene el poder de poder mostrar toda la maldad de su enemigo, pero elige mostrar otra cosa. Et quand il a fini de montrer, de projeter ce point de vue qu'il a de son ennemi, tout son ennemi est devenu l'ami de tout le monde. Y cuando se acaba la película, su enemigo se convierte en el amigo de todos gracias a la película que hizo. C'est ce qui a fait que son ami a commencé par pleurer parce que son ami aussi, son ennemi ne sait pas réellement, ne savait pas qu'il est capable de faire ça. Y Quería decir algo, que es como cuando si alguien te insulta, tú le sonríes. Realmente le desbaratas todo su... claro, sí. Ah, c'est comme quand tu souris à quelqu'un qui t'insulte, tu C'est lui ça. renvoies tout. Sí, exacto, dice. C'est quoi ce que tu as dit? Je disais, son ami, enfin son ennemi ignore qu'il est capable de se présenter, ignore cette partie de lui-même. Entonces, su enemigo, aún él ignora esa parte de él mismo. Il ignorait qu'il est capable de faire du bien, il est capable d'être gentil. Donc, il a su montrer comment on dit, sa sensibilité ou une faiblesse de lui. Entonces, lo que alcanzó a hacer es mostrar una parte, una sensibilidad de su enemigo que aún su enemigo no conocía de él. Toute sa vulnérabilité. Toda su vulnerabilidad. Et c'est cette vulnérabilité qu'il a mis dans cet état tout fragile. Y al ver esa vulnerabilidad, se puso en ese estado muy sensible. Et c'est la raison pour laquelle il est venu le cogner, lui demander pourquoi il a fait ça. Y es la razón por la cual vino a como preguntarle y casi pegarle para saber por qué. La vulnerabilidad fue lo que lo molestó. Uh-huh. O sea, el mostrarlo vulnerable, porque finalmente sacarle la vulnerabilidad a él. Uh-huh. Como mostrarle, no, si usted también es vulnerable. Uh-huh. Sí. Se podría pensar en lo del teatro, que es sacar ese niño que ha dentro, niño o niña, hacia afuera, que por lo general no lo hacemos en la cotidianidad, sino en el momento de estar ahí en una presentación o haciendo un ejercicio que tenga que ver hacia adentro, que nos siente vulnerable, que tenemos una máscara para no dejarlo ver. Se podría pensar que es más o menos como lo que acabamos de ver. ¿Para el que grabó la película o para su enemigo? Yo creo que para ambos. Elle demande si c'est un peu comme dans Transmigrare quand ils ont fait des ateliers, etc. avec le théâtre et qu'on dit qu'on porte toujours des masques et que là, à ce moment-là, il y a tout qui sort, etc. Oui, on peut dire que oui, il a su enlever un des masques. Oui, on peut dire ça. Sí, se puede decir que cada uno se quitaron las máscaras en ese momento. Parce que lui, il a su montrer une autre image de la même personne. Porque sí logró como mostrar otra parte de su enemigo, pero también creo que descubrió también él otra parte de sí mismo, es lo que decía. Quand vous regardez, il y a le bonhomme qui l'a frappé vers la fin. Pourtant, il a montré une mauvaise image de ce jeune homme-là, perdu, voleur, un petit con. Y después, el tercer chico que viene para pegar al director,
J'ai pas compris ce que tu veux dire exactement. Vers la fin, Oui, un jeune homme a été frappé. oui. Ce jeune homme-là, dans le film, on a montré qu'il a volé des bouteilles. On a montré qu'il a essayé de faire la cour à une autre fille et ça n'a pas marché. Il s'est fait ridiculiser. Entonces, para ese tercer chico, en la película se lo vio robando cosas, se lo vio perdido, intentando seducir una compañera, etc. Y entonces, para él, la película fue una humillación. Donc, il a la possibilité de montrer ce qu'il veut de des gens. Entonces, el director sí tiene la posibilidad de mostrar lo que quiere de la gente. Et c'est le sujet de notre retrouvaille ici maintenant. Y entonces sí es el tema del seminario y del cual vamos a hablar ahora. Bon, si vous avez compris ça, je pense que le séminaire est compris. On peut se dire au revoir. Si entienden esto, ya está, podemos como separarnos y ya. Parce que ça, c'est la responsabilité des auteurs. Porque esto es la responsabilidad de cada autor. Donc, quand je suis un auteur, quand il décide d'écrire quelque chose ou de raconter une histoire, il doit choisir un point de vue. Cuando un autor decide contar, narrar una historia, tiene sí que elegir un punto de vista, Il doit choisir un regard. una mirada. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que je veux montrer et comment je veux le montrer. ¿Qué es lo que quiero mostrar y cómo le voy a mostrar? Parce que je peux voir la violence, mais je décide de montrer la beauté de la violence. Por ejemplo, yo veo la violencia, pero elijo mostrar la belleza de la violencia. Ou choisir de montrer le contraire. O elegir mostrar el contrario. Je prends un exemple, vous êtes tous au courant de la guerre à Gaza. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo. Todos saben de lo que está ocurriendo en Gaza. Je peux choisir de prendre ma caméra, de montrer, de raconter l'amour au cours d'une guerre. Puedo tomar mi cámara y decidir grabar toda la solidaridad, todo el amor que ocurre, que pasa durante una guerra. Ou choisir de montrer la violence entre les adversaires. O mostrar la violencia entre los oprimidos y los opresores. Et ça, c'est ce que nous appelons ici la subjectivité ou le point de vue de l'auteur. Y entonces esto es lo que podremos llamar la subjetividad o la mirada, el punto de vista del autor. Et c'est toute la responsabilité ou toute l'éthique qui nous amène à choisir ce point de vue. Y entonces es en toda responsabilidad y teniendo en cuenta todas las cuestiones éticas que hay que, bueno, que hay que pensar antes de tomar su cámara. Et ce point de vue, ce point de vue est souvent choisi en fonction des aspirations philosophiques, politiques et morales. Y ese punto de vista, bueno, a menudo, la mayoría de las veces, sigue las ideas políticas, las ideas morales, Philosophie. y las ideas filosóficas del autor. Parce que, et on peut dire également de son éducation personnelle. Y también podremos decir de su educación personal. Et voilà un peu, c'est à la fois une chance de pouvoir écrire l'histoire, d'imposer quelque chose au monde entier. Es una oportunidad, una suerte poder exponer su historia al mundo entero. Mais c'est aussi une malchance, une malédiction. Pero también es una maldición. Parce que c'est une lourde responsabilité. Porque sí es una responsabilidad muy, muy pesada. C'est comme Dieu qui crée, on peut aimer ce qu'il crée, mais on peut détester en même temps ce qu'il a créé. Es como Dios que creó lo que ha creado, que sí nos puede gustar o no nos puede gustar. Et à partir de là, les auteurs portent cette responsabilité au quotidien. Y a partir de ahí, los autores llevan esa responsabilidad cotidianamente. Ça peut être un scénariste, un dramaturge ou un réalisateur. Puede ser un dramaturgo, un guionista, un director de cine. Ou un artiste qui est un musicien. O un músico.
Un simple chant ou un artiste qui décide d'écrire, de parler, d'écrire un morceau et de chanter une violence peut réunir des gens ou peut diviser tout le monde. Por ejemplo, un cantante que decide escribir y cantar una canción que habla de la guerra o de la violencia, o puede como reunir todas las personas o las puede dividir. C'est la même chose avec le cinéma. Es la misma cosa con el cine. Le cinéma, c'est encore plus grand parce que j'ai la possibilité d'utiliser la musique, de choisir les personnes, de dire ce que je veux et comment je le veux et de le montrer comme si c'est une réalité. Y la responsabilidad tal vez es aún más grande con el cine porque tiene el poder de reproducir la realidad y hay varias herramientas, el sonido, las imágenes, los diálogos, los personajes, bueno, es una ilusión de realidad. Et c'est ce qui s'est passé dans la séquence que nous venons de voir. Y es lo que pasó en el fragmento que acabamos de ver. Parce qu'avec ma caméra, je peux faire pleurer des gens, je peux faire rire des gens, ou je peux laisser une émotion dans le cœur des gens. Porque con mi cámara puedo provocar tristeza en la gente, puedo provocar risa o puedo provocar una emoción específica. Et moi, c'est encore plus compliqué quand il s'agit d'un film, d'un documentaire. Y para mí es aún más complicado cuando se trata de un documental. Parce qu'avec le documentaire, c'est la réalité et je dois choisir de montrer une partie de cette réalité. Porque en el documental se trata de la realidad y yo tengo que elegir qué parte de esa realidad quisiera mostrar. Donc, si du moment où je place ma caméra, ce que je filme n'est plus vrai, parce que c'est mon point de vue. A partir del momento donde yo ubico mi cámara, la pongo y ya no es la realidad porque yo elijo el punto de vista. Esa es mi mirada. Parce que tout à l'heure, voilà, je prends madame, elle avait fait comme ça à un moment donné. Je peux choisir de montrer ça, alors que tout à l'heure, elle souriait. Por ejemplo, puedo elegir mostrar a la señora haciendo así o puedo mostrarla 5 minutos antes sonriendo. Y no va a dar la misma emoción, no va a dar la misma historia. Alors que c'est la réalité, je ne lui ai pas dit de faire ça. Donc, quand je vais montrer ça, les gens vont penser qu'elle est triste ou elle est très concentrée. Ça dépend de l'émotion que je veux montrer. Entonces, bueno, los dos momentos sí son momentos de realidad, pero, por ejemplo, si elijo mostrar cuando la señora es así, podemos pensar que ella es muy concentrada o muy triste o, bueno, depende. Donc, je peux déformer la réalité à partir de ma caméra. Puedo deformar, así se dice, deformar la realidad con mi cámara. Donc, or, la réalité n'est toujours pas ce qu'elle est. Sin embargo, la realidad no es siempre la que es, la que parece. Donc, la que se ve. Donc, la réalité, c'est la réalité que moi, je veux proposer ou je veux montrer aux gens qui devient la réalité. Entonces, la realidad que yo decido exponer o mostrar es la realidad que va a ver la gente. Donc, voilà ce qu'on appelle le point de vue. Esto es el punto de vista. Ou la subjectivité ou le subjectif de l'auteur. O la subjetividad del autor. Ça, c'est le premier point. Esto es el primer punto. Et ce premier point, je veux que nous en parlions avant que je ne parle maintenant des éléments qui permettent de montrer le premier point. Ou les éléments qui sont mis en œuvre pour que le premier point soit vu. Non, faut que je répète. Je parle de la subjectivité. Oui. Il y a ce qui se passe, on montre. Et pour montrer, il y a des dispositifs. Okay. Entonces, él quería aclarar ese tema del punto de vista porque después va a hablar de los mecanismos, de las herramientas que podemos utilizar para mostrar ese punto de vista, para explicitarlo. Bon, voilà la première partie de notre échange. Es la primera parte de nuestro intercambio. Et quand je vais parler de Transmigra, mon rôle à l'intérieur de Transmigra, Cuando voy a hablar
de transmigrarte de mi papel en ese proyecto? C'est de montrer ce qui se passe. Mi rol, mi papel es mostrar lo que está ocurriendo. Donc, vous voyez avec moi toute la responsabilité que j'ai. Entonces sí pueden ver toda la responsabilidad que él tiene de mostrar esto. Et ça me rend malade ça me rend malade de dire qu'est-ce que je vais montrer, qu'est-ce que je ne veux pas montrer. Y se está poniendo enfermo, eligiendo lo que sí tiene que mostrar, lo que no puede mostrar. Parce que si je montre quelque chose, je peux détruire ou je peux élever Transmigra. Porque con mi trabajo puedo o destruir, bueno, sin hacerlo a propósito, o destruir o elevar a Transmigrar. Parce que ce que moi je vais montrer, c'est ça que les gens retiendront. Porque lo que él va a mostrar es lo que sí la gente va a recordar, ya que, bueno, Ils vont dire c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. van a decir es la verdad, es lo que ha pasado, porque no estaban en el proyecto. Parce que même les entretiens que je vais faire, je peux orienter les échanges, ce que les gens vont me dire. Aún en las entrevistas, por ejemplo, con mis preguntas puedo orientar lo que va a decir la gente. Quand j'étais à Bogota, je prenais ma caméra, je me baladais dans la rue. Cuando estaba en Bogotá, me pasaba por la calle con la cámara Et je voyais des migrants ou des sans-abri. y veía a migrantes o a personas que no tienen techos, ¿cómo se dicen? Sí. Ujú. Eso. Et je me demandais si j'allais les filmer ou ne pas les filmer. Y me preguntaba si les iba a filmar, a grabar o no. Parce que si je les filmais, ça veut dire c'est ce qui se passe en Colombie. Porque si los grabo, es lo que pasa en Colombia, es la imagen que doy. Alors qu'en Colombie, j'ai vu la beauté, j'ai vu des gens qui sont bien logés, qui mangent bien leur faim. C'est les deux réalités. Mientras que yo, la experiencia que tuve en Colombia, yo vi a gente muy, muy feliz comiendo normalmente, teniendo casas, y esa es la realidad también. L'autre exemple, on me parle des guerrillas, comment on appelle? Ah, la guerrilla. La guerrilla, c'est ça? La guerrilla. La guérilla. On me dit, ils sont violents, ils sont si, mais c'est aussi des humains. Otro punto, me hablan de los guerrilleros, de la guerrilla. Escuché varias veces que todos son malos, etcétera, pero al mismo tiempo yo pienso que, bueno, son humanos. Ça, c'est aussi ça. On me dit, quand je suis arrivé, de ne pas sortir, de rester dans ma chambre, que la Colombie, c'est la violence. Il faut avoir très peur. Muchas veces, cuando vine acá en Colombia, me dijeron que era muy peligroso, que yo debía tener mucho cuidado, no salir de mi casa, bueno, que era muy peligro, pero no es lo que experimenté. Mais j'ai jamais été attaqué à Bogotá ni à Medellín. Nunca sentí inseguridad o fui atacado ni en Bogotá ni en Medellín. J'ai été jamais violenté à cause de ma peau, ou j'ai été victime d'un racisme. No sufrí racismo o discriminación por mi color de piel. Donc, tout ce qu'on m'a dit n'est pas vrai, et c'est vrai aussi. Entonces, todo lo que me dijeron no está cierto, pero al mismo tiempo está cierto. Donc, à partir de là, moi, je peux choisir de montrer, de donner raison à une partie. Entonces, tengo el poder de dar razón a una parte. Et de forger cette image dans la tête de la communauté internationale. Y entonces, forjar, ¿se dice? Forjar esta imagen al mundo entero, a la comunidad internacional. Et en passant, on me dit en Colombie, c'est de la drogue, tout le monde vend de la drogue. O si no me dicen en Colombia, venden drogas, es el país de las drogas. Mes parents, quand je parle au téléphone, me demandent toujours de faire beaucoup attention. Cuando hablo con mis papás, siempre me dicen, ten cuidado. Et finalement, je me demande maintenant, qu'est-ce que je vais montrer? Y al final, ahora me pregunto, ¿qué voy a mostrar? Et c'est ça, toute la responsabilité que j'ai maintenant au sein de Transmigra. Y esa es la responsabilidad que tengo hoy en día en el marco de Transmigrar. Et l'autre chose aussi qui pèse sur moi actuellement,
Y la otra cosa que sufro, que me bueno, que me interroga actualmente, Au sein du programme transmigrant, il y a le mot migrant. en el proyecto Transmigrar está la palabra migrante. Et ceux qui doivent bénéficier des ateliers, c'est des migrants. Y los que pueden beneficiar de esos talleres son los migrantes. Or, la migration telle comprise en l'Occident, ce n'est pas telle comprise en Occident, ce n'est pas le cas ici en Colombie. Sin embargo, lo que nosotros en Europa, hablo de yo porque él no es europeo, lo que en Europa se entiende de la migración, lo que es cómo se define la migración, no es la misma cosa, no es cómo se define la migración acá en Colombia. Et la migration entre l'Afrique et l'Europe également, ce n'est pas la même définition. Y la migración entre África y Europa tampoco es la misma situación. Parce qu'il s'agit d'un déplacement d'un point A dans un autre pays que soit. Porque en el caso de la migración africana es un desplazamiento de un país o de un continente A un país o un continente B. Mais à Bogota, les gens peuvent quitter une ville A pour une ville B et c'est de la migration. Pero en Colombia observamos que la migración acá puede observarse en una persona que transita de una ciudad A una ciudad B. Et ça, c'est des choses que les Occidentaux ou les Africains ne comprendront pas très vite. Y esta situación es una situación que, por ejemplo, los europeos o los africanos no van a asimilar rápidamente, porque no es lo que suelen ver o experimentar. Et quand on parle de la violence, il y a des pays qui ont subi beaucoup de violence que la Colombie. Y hablando de violencia, hay otros países que sufrieron la violencia como acá en Colombia. Je prends le cas d'Haïti, qui jusqu'à aujourd'hui a des gangs, on peut comparer les gangs là comme avec les guérillas. Por ejemplo, tomando el caso de Haití, se puede comparar los gangs de Haití con los guerrilleros de Colombia. Je peux aussi prendre aussi le Congo, qui a subi des violences jusqu'à aujourd'hui. Cette violence existe. Y también podemos tomar en ejemplo el Congo, que sufrió mucha violencia hasta hoy. Et les traumatismes sont encore présents. Ça se passe aujourd'hui, alors je vous parle. Y está ocurriendo hoy en día y hay muchos traumas. En Haïti, de juillet 2024 à février 2025, il y a eu 4000 morts. En Haití, entre juillet 2024 junio de 2024 et février 2025, y febrero de 2025, il y a eu 4000 morts hubo 4.000 muertos. et 2000 enfants. Y en los cuales 2.000 niños. C'est le rapport de l'ONU. Es el balance de la ONU. Pourtant, c'est un pays où tout va bien, mais il y a des guerres. Ce n'est pas des guerres civiles, mais c'est un clan qui décide de prendre tout en charge et de faire comme ça. Sin embargo, no es una guerra, como solemos llamar. El país, bueno, está bien L'instabilité politique, si tu veux. A nivel político, pero el que controla el país realmente es un gang. Et à partir de ça, comment je peux te dire facilement, au vu de tout ça, la violence n'est pas définie de la même manière ni perçue de la même manière. Teniendo en cuenta todos esos casos, observamos que la violencia no es la misma según los países y no se define de la misma manera. Alors que ceux qui vont voir le film ne sont pas forcément des Colombiens. Sin embargo, los que van a ver la película no son todos colombianos. Parce que le film est fait avant tout pour la communauté internationale. Porque la película está hecha por la comunidad internacional. Donc, quand je viens leur montrer la violence que j'observe en Colombie, il y a des décalages. Entonces, cuando yo, por ejemplo, si muestro la violencia en Colombia, il y a un décalage. Hay un desfase. Et pourtant, c'est le film que je vais essayer de faire. Sin embargo, es la película que voy a intentar hacer. La vie, la réalité colombienne, mais avec un point de vue beaucoup plus éthique. La realidad colombiana con un punto de vista ético. Et moi, ce que je vais montrer, ce que je tente de montrer, c'est de montrer que
il y a la vie, il y a aussi la mort. Lo que quisiera mostrar es que hay vida, hay muerte Et que le passé, les séquelles du passé sont présentes. y que los traumas del pasado todavía están presentes Et le traumatisme est encore là. y el traumatismo todavía está. Et les gens s'efforcent au quotidien d'avoir une meilleure vie. Y la gente se esfuerza cotidianamente a alcanzar a tener una vida mejor. Et on s'est rendu compte que l'art les aide à sourire ne serait-ce que pendant 1 heure. Y nos dimos cuenta con Transmigrar que el arte les puede sacar una sonrisa, aunque sea 1 hora. Et que grâce à l'art, grâce au théâtre ou à la musique ou au spectacle, au bout de quelques minutes, ils se sentent en famille. Entonces, gracias al arte, al teatro, a la música, en 1 hora sí se pueden sentir como bien, como en un hogar, con una familia. Et c'est cette chaleur humaine qui m'intéresse. Y es esta humanidad que me interesa. Et j'ai aussi remarqué que ceux qui participent à ces ateliers aussi, Y también observé que la gente que participa en esos talleres, la majorité la mayoría, ont subi un changement. subirse, oui, una parte, la mayoría de ellos se transformaron, conocieron una transformación en los talleres. Ils viennent avec quelque chose et ils partent avec quelque chose aussi. Vienen con algo, cargado de algo, y se van también con algo, tal vez con otra cosa. Il y a Sainte Claire qui disait, Santa Clara decía, si on peut arriver à donner la joie à une personne ou à faire rire une personne en une journée, on a sauvé tout le monde. que decía que si logramos hacer sonreír una persona o sacar una risa a una persona un día, salvamos a toda la humanidad. Et on a aussi constaté, je donne un exemple, une personne qui décide, qui a marre de la vie et qui décide de se suicider. Por ejemplo, una persona que se cansó de la vida y que decide suicidarse. Et ce jour, il est prêt pour commettre son acte. Ese día está listo para cometer su acto. Son voisin, qui ne le salue jamais, lui dit bonjour ce jour-là. Su vecino, que no suele saludarlo normalmente, bueno, ese día sí le va a saludar. Et à partir de ça, il dit, j'ai encore de l'espoir entre la vie. Y eso, este gesto muy, sí, le va a dar esperanza. Si mon voisin qui ne me salue jamais me dit bonjour, ça veut dire que la vie me réserve encore de beaucoup de surprises. Si mi vecino que nunca me saluda, hoy me saluda, es que si la vida me reserva otra cosa. C'est ce que j'ai aussi constaté avec les ateliers. C'est ce que les ateliers tentent de donner à ceux qui participent. Y para mí es lo que los talleres los intentan dar a las personas, a los participantes. Et les participants aussi apprennent beaucoup de choses à ceux qui donnent, à ceux qui font les ateliers. Y es como un intercambio porque los participantes también dan cosas, aprenden cosas a los talleristas, a los profesores. Donc, les professeurs apprennent à être plus humains et à voir que il y a la vie, il y a comment on appelle, tout ne va pas bien, mais aussi tout va bien également. Les professeurs apprennent à partir y los profesores aprenden nuevas cosas con los participantes. De nouvelles choses et les participants leur montrent également, grâce aux participants, ils ont un point de vue beaucoup plus large. Gracias a los participantes tienen un punto de vista, una mirada más amplia. Ils apprennent beaucoup de choses sur la vie. Y aprenden muchas cosas sobre la vida. Qu'ils ne pourront pas apprendre s'ils n'avaient pas fait ce déplacement vers la Colombie. Que no habrían podido aprender si no hubieran venido a Colombia. Donc, tout le monde est content. Entonces todo el mundo está contento, feliz. Et l'espoir est là. Y la esperanza sí está aquí.
C'est le point de vue que moi j'ai choisi de montrer. Es el punto de vista que yo elegí enseñar. Et j'ose croire que je vais y arriver. Y me atrevo a pensar que podré lograrlo. Bon, voilà ce que je tente de faire actuellement. Es lo que intento hacer actualmente. Je vous écoute à présent. Les escucho. Lo que pretende su propósito es muy valioso y muy válido, porque finalmente esos pequeños cambios los que van estructurando cambios mayores más adelante. De hecho, pues, en la cotidianidad uno lo vive todos los días, ¿no? El día que uno pues, está tranquilo, está bien, uno pues, saluda al vecino, saluda al que se le cruzó y uno realmente no sabe el efecto que eso tiene sobre el otro, porque uno no conoce al otro, pero puede que ese saludo, que esa sonrisa, que esa ayuda mínima le cambió su vida totalmente, de tomar una decisión irreversible como sería un suicidio a continuar. Entonces, yo creo que lo más importante es tener esa conciencia, porque sin esa conciencia, pues, es muy difícil. ¿Cierto? En la medida en que yo soy consciente de que mis acciones, mis palabras, mis gestos están afectando todo, porque no solamente las personas, la naturaleza, el medio ambiente, los animales, todo. En esa medida las cosas cambian, pero si yo ni siquiera tengo conciencia de eso, pues ahí es donde está, digamos, el mayor reto o la mayor dificultad. Entonces, trabajos como los de Transmigrar pues, son como una apertura hacia eso. Sí. Tu as compris? Ben que, en gros, le procédé, enfin les processus, les questions que tu t'es posées, pour elles sont légitimes et que le regard que tu vas adopter, il est courageux et pour elle, il est OK, il est valide. Okay. Et que c'est avec des petits changements comme ça qu'on construit les grands changements. Ouais. ¿Cómo lo subjetivo lo volvemos realidad? Comment on transforme la subjectivité en réalité? ¿Cómo vemos allá? ¿Cómo me afecta la emocionalidad? Totalmente. ¿Cómo de la emocionalidad se pasa a la acción? Comment, de l'émotion que tu transmets dans ton film sur le spectateur, comment ce spectateur va passer à l'action? Comment on passe de l'émotion à l'action? Siendo espectador, ¿verdad? Viendo la película. Alors. Viendo la película porque y trayendo la película a una realidad. Claro. Et passer du coup que le film rentre dans nos réalités, nous fasse agir. C'est là toute la difficulté de celui ou celle qui prend la responsabilité d'écrire ou de filmer. Aquí reside toda la dificultad del que va a grabar y escribe. Et c'est la raison pour laquelle on parle de le regard ou le point de vue. Es la razón por la cual hablamos de mirada o punto de vista. Quand quelque chose arrive, cuando algo ocurra, on demande à 5 personnes de raconter. Les 5 personnes vont raconter ça de différentes manières. Si pedimos a 5 personas contar el evento, vamos a tener 5 relatos, 5 historias diferentes. Ce qui va distinguer les 5 personnes, lo que va a diferenciar las 5 personas, c'est comment ces personnes vont y mettre une partie d'eux-mêmes, l'émotion, ou est-ce qu'ils vont, comment ils vont mettre une partie d'eux-mêmes. Entonces lo que les diferencia es la parte de ellos mismos que va
a estar solicitada o que va a estar llamada por lo que está viendo, la emoción que va a estar. Je vous donne un exemple. S'il arrivait que j'ai perdu quelqu'un, un être cher de ma vie, Por ejemplo, imaginamos que yo perdí un ser querido. ou prenons l'exemple de c'est l'histoire d'une famille où ils ont ces deux garçons et ils ont perdu leur maman. Por ejemplo, en una familia están dos niños y perdieron su mamá. Et on demande aux deux garçons qui sont témoins de comment leur maman a été décédée. Y entonces preguntamos a esos niños que fueron testigos de la muerte de su mamá, ¿qué ocurrió? Si le garçon 1 commence par raconter et en pleurant, Si el primer niño empieza a contar la historia llorando, il raconte l'histoire tout en y croyant, tout en transmettant une sorte de connexion, comme si c'est vrai. Ce qu'il vous raconte se passe tout de suite devant vous aussi. entonces la manera con la cual él cuenta la historia es como si estuviera pasando ahora, lo está viviendo otra vez de nuevo. Alors que le second garçon, il vous en parle sans intérêt, Pero el segundo niño habla de esto con mucha distancia, comme s'il s'en foutait. como si no le importara. C'est sa façon de prendre distance par rapport à ce qui est arrivé. Es su manera de tomar distancia con lo que ha pasado. En psychologie, on va dire se protège. En psicología vamos a decir que se protege. Les deux sont affectés, Los dos sí son afectados, mais ils décident de raconter l'histoire de deux manières différentes. pero cuentan la historia de maneras diferentes. Et c'est là le rôle, quand vous décidez de raconter une histoire, comment vous décidez de la raconter, tout dépendra de la partie de vous-même qui est présente dans l'histoire que vous racontez. Entonces, lo que diferencia las historias de diferentes personas para un mismo evento es la parte de cada uno que está solicitada en la experiencia. Et c'est la raison pour laquelle on dit celui qui raconte l'histoire ne peut pas être impartial. Entonces, el que cuenta una historia no puede ser objetivo. Il doit prendre une partie. Il doit choisir un camp. Tiene que elegir un campo. On s'efforce de dire on est juste, mais en vrai, on n'est pas juste. Decimos que sí somos neutros, objetivos, pero no es verdad. On prend toujours parti pour quelque chose. Siempre elegimos un campo, sí, posturas. Bon, voilà. Objetivo o no objetivo de aquel que cuenta la historia mueve la emoción. Uh-huh. Y la emoción es lo que te hace sentir, vibrar e inclusive tomar parte. Uh-huh. Oui. Sí. Que en gros, c'est aussi Est-ce que l'objectif, du coup, o sea que Entonces, simplemente un punto de vista y otro podría, como el niño, el otro niño simplemente tomó distancia para no, porque no era capaz de manejar, o no le interesaba, o no tenía emoción. Mira, yo voy a cerrar esto. Somos seres emocionales totalmente. Y la emoción nos lleva a otras estancias, ya sea de tomar partido, ya sea de mirar el sufrimiento desde mi interior, o inclusive mirar el dolor del otro. Por ejemplo, cuando miramos las noticias y vemos los desplazamientos de la franja de Gaza, ¿qué pasa? Los asimilamos con los desplazamientos de aquí cerca. Entonces esas dos similitudes nos bajan la emoción, porque nos damos cuenta que sucede en todo el mundo, no solamente aquí, y que son cambios estructurales de una sociedad perfecta. Ajá. Y entonces, o sea, hablando de esto, lo que usted dijo es que ¿baja o sube la emoción? No entendí. O sea, ¿sube, por ejemplo, la empatía o...? La guerra existe en todo el mundo
Entonces, aceptamos Claro, aceptamos esa posición, no somos nosotros. claro. Es una sociedad que se mueve, no sé si para bien o para mal, porque cada guerrero tiene su objetivo. A lo mejor no es el mismo. Mhm. C'est... Toi, tu veux que je te traduise ou t'as compris? Résume. Hein? Résume. En gros, que c'est, par exemple, quand on voit ce qui se passe à Gaza, qu'il y a des déplacements, eux, ils font de suite le lien entre les déplacements qu'il y a eu en Colombie et à Gaza. Et du coup, finalement, ça leur provoque une émotion qui fait qu'ils acceptent, entre guillemets, plus, parce qu'ils se rendent compte que c'est pas eux, c'est pas que leur pays, mais c'est tout le système qui veut ça, dans lequel le monde est en train de se mettre. Oui. Mhm. L'autre chose que je voudrais ajouter, aux États-Unis, il y a eu ce qu'on appelle les bavures policières. Siguiendo ese tema, en los Estados Unidos hubo las violencias policiales. Et au bout d'une semaine, dans des quartiers donnés, des gens ont pris leur petit téléphone. Y después de una semana, hay personas que tomaron sus celulares Et ils ont filmé des scènes où la police violentait des Noirs. y decidieron grabar escenas en las cuales los policías violentaban a los negros. Et dans 5 villes différentes aux États-Unis, Y en 5 ciudades diferentes en los Estados Unidos, ils ont filmé des scènes comme ça. grabaron escenas así. Et en une journée, suite à une autre violence qui a été faite à New York, Y otro día después ocurrió otra violencia en Nueva York ils ont commencé par publier les vidéos. y entonces así empezaron a publicar los vídeos. Et tout le pays dit, comment je vais dire, le pays est au feu à sang, je ne sais pas. Y entonces el país se volvió un caos. Il y a eu une révolte générale. Hubo una revuelta general. Alors que les choses se passaient tous les jours et personne ne réagissait. Sin embargo, esas escenas ocurrían todo el tiempo. Mais les gens qui ont filmé ont su transmettre, communiquer quelque chose, comme on appelle une émotion. Pero las personas que grabaron, amateurs, etcétera, sí lograron transmitir una emoción. Et c'est ça qui a révolté les gens, c'est ça qui a poussé les gens à réagir. Y eso precisamente es lo que empujó a la gente a actuar y decidir como... En vrai, ce ne sont pas les images, mais c'est celui qui a filmé qui a communiqué quelque chose. Entonces, no son las escenas en sí mismas, sino la imagen de esas escenas. Et ça aussi, c'est ce qu'on appelle la responsabilité de celui qui décide de filmer. Y entonces también todavía es la responsabilidad del que graba, aunque no sea profesional o lo que sea. On peut prendre son téléphone et raconter une histoire pour semer la paix ou pour semer la violence. Cada uno puede tomar su teléfono y grabar para construir la paz o construir la guerra. Ou on peut raconter quelque chose de quelqu'un pour détruire sa carrière ou pour lui sauver sa carrière. O podemos, por ejemplo, contar algo de una persona para destruir su carrera o al revés, ayudar su carrera. A mí me parece que es muy importante, como lo está explicando a través de la película, porque recuerdo que mi madre, que ahora tiene 97 años, me contaba cómo ella vivió la muerte de Jorge Luis Gaitán el 10 de abril, precisamente el 9 de abril que está cumpliendo. Ella me contaba que cómo le tocó a ella vivir aquí en Medellín lo que pasó en Colombia con la muerte de Jorge Luis Gaitán. Y hay un documental donde vemos que faltan pedazos. Y escuchando la historia de su hija, entonces nos damos cuenta que falta una parte porque, como dice, no cuenta realmente o no muestra la cámara realmente lo que quiere mostrar. Entonces a mí me parece muy importante esta experiencia que estamos viviendo hoy, porque contrarregar la responsabilidad que tienen no solamente los que participamos, sino el taller esta de cómo
podemos ver la guerra, lo que pasamos, de una forma diferente, digámoslo con alegría. Y eso a mí me pues con alegría después de un acontecimiento tan duro para cada persona que es tan subjetiva y cómo narrarlo a través del teatro, a través del escrito. Entonces, todavía mueve mucho y cuando dice que tiene temor de cómo hacerlo, de cómo lo va a hacer, creo que es un reto no solamente para ellos, sino también para una que no quiere a veces que se haga cosas porque es muy de adentro, ¿cierto? Entonces creo que sí entiendo cómo es ese proceso de reciprocidad, el tallerista con los participantes. Claro. Y el documental sí me parece a mí que es muy, muy importante para poder que las transmitir. No solamente para eso, cómo las personas podemos decidir, podemos seguir haciendo o multiplicando lo que es la guerra, cómo lo hacemos a través de la paz, cómo damos alegría, o cómo podemos a los niños y las niñas contar la historia de otra forma diferente. Claro. O sea, elegir un punto de vista. Elle raconte que sa maman, elle lui racontait souvent comment elle a vécu la mort de Jorge Eliezer Gaitán. Et c'est marrant parce qu'il y avait un documentaire sur ça et que le documentaire donnait pas du tout l'émotion que, par exemple, le récit que sa maman lui avait donné. Et ça lui fait penser aux ateliers Transmigrart où ils arrivent avec un passé lourd, un bagage lourd. Et finalement, on leur demande de transformer ça en quelque chose de positif. Et du coup, elle disait qu'elle comprenait ta démarche, que c'était quelque chose, c'était un vrai défi et objectif. Parce que oui, c'est ça. Après, c'est le documentaire qui va un peu donner la suite aussi à Transmigrart et aux émotions, selon les émotions que tu vas donner, ça va donner le chemin à suivre, etc. Oui, c'est bien ça. Eso es, sí, o sea, tiene todo que ver con el punto de vista y con los ejemplos que usted dio, o sea, de las cosas que se sienten de maneras diferentes o cómo podemos transformar las cosas. Yo creo que el cine manipula las emociones del público. Y ahí está, digamos, la responsabilidad mayor, porque aún un documentalista, al estar dando su punto de vista o su mirada a través de la cámara, que ahí hay una postura. O sea, sí. no hay neutralidad, ni hay objetividad. No existe. Hay un punto de vista. Ahora, ¿hasta qué punto el documentalista puede tomar distancia de los hechos para que su mirada sea más objetiva? Claro. En la medida en que yo puedo tomar distancia, yo puedo tener una mirada un poco más objetiva, pero nunca va a ser objetiva al 100%, ¿cierto? Así como tampoco va a ser neutral al 100%. Y yo creo que de ahí también hay otra cosa que me parece que es muy importante, y es cuando nos aferramos a un grupo, sea el que sea, estamos perdiendo de vista el asunto de que es como la historia, ¿cierto? La historia la constituyen una cantidad de relatos, y relatos de diferentes posturas y de diferentes miradas. Y ahí es cuando podemos acercarnos un poco a una mirada un poco más clara y objetiva, nuevamente, entre comillas. Pero cuando nos afiliamos a una facción, un grupo, definitivamente ahí cortamos cualquier posibilidad de eso. Entonces, para el documentalista hay una responsabilidad muy grande. Es eso, ¿cierto? Hasta qué punto el documentalista es capaz de tomar esa distancia y de poner sus emociones a un lado para grabar aquello. Claro. Ahí estaría, digamos, considero yo el reto mayor. Sí. En Francia se dice habitación de eco, lo de estar con un grupo o siempre ver cosas que sí retoman nuestro punto de vista y hace que después no podemos más tomar distancia. Cuando estamos afiliados a un grupo, pues esa es la verdad, ¿cierto? Esa es la verdad. Pero cuando estamos mirándolo desde la distancia, tratando de que las emociones no interfieran, y digo tratando porque realmente no podemos decir que ponemos nuestras emociones totalmente a un lado. Pero yo creo que sí hay documentalistas que, por ejemplo, Marta Rodríguez,
es una documentalista colombiana muy importante. Ella ha hecho muchos trabajos sobre todo este asunto de la violencia en Colombia. Y es una mujer que desde el relato de las víctimas muestra una perspectiva, que es el de las víctimas, que va a ser diferente al del victimario, al del gobierno, al de la familia. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿No? Cada uno está Claro, un relato detiene un parte de y de alguna manera cuando ellos empiezan a Sí. analizar las diferentes opciones. Si, es muy interesante. Elle disait que c'est ce que tu essayes de faire visiblement, dans le documentaire, parce que elle disait qu'à partir du moment où on s'attache à un groupe avec des idées données, etc., finalement, ça nous bloque aussi dans dans le fait de prendre la distance, etc. Oui. Et que ce qui est important, c'est d'avoir plein de points de vue, et que c'est à ce moment où on a plein de points de vue qu'on s'approche le plus de la réalité. Du coup, c'est un peu ce que tu fais aussi dans le documentaire, vu que tu interviews toutes les parties. Je lui réponds ça? Tu veux que je réponde ça? C'est une question? Non, je crois que c'était plus une observation. Ok. A ver, es muy complejo. En este momento me estoy leyendo un librito así pequeñito que se llama Entre fusiles y montañas. Entre Fusiles y montañas. fusiles y montañas. De la guerra económica. ¿Es un documental? No, Ah. es un librito. Ah, es un librito, vale. Es una chica que llega al monte con la ilusión de unos cambios para una sociedad oprimida. Ajá. Y se encuentra totalmente cómo se va involucrando la emoción de querer hacer algo. La intención de la chica era buena. Ajá. Pero cómo eso, cuando se junta con otras emociones y se lleva al hacer, se distorsiona la intención de este y de este para formar un grupo violento. Yo siempre he pensado, pobremente y desde mi ignorancia, que la emoción, por hacer algo bueno, muchas veces genera cosas Sí. malas que hacer. Sí. Y más si nos juntamos con unos cerebros manipuladores y que absorben la emoción y de la buena intención del Se otro sirve. para hacer cosas. Ajá. Elle raconte une histoire qui est, c'est pas un conte, mais c'est une petite histoire où il y a une fille qui va à la montagne. Ça fait penser à Manderley. Et en fait, elle se trouve avec un groupe d'opprimés. Et finalement, en voulant améliorer leurs conditions, elle va se retrouver dans un engrenage où en fait, finalement, le groupe va se convertir en un groupe violent. Oui, ça c'est... Et elle disait que du coup, une émotion, une intention bonne peut être manipulée. Les émotions, les intentions bonnes peuvent être manipulées aussi pour faire quelque chose de mal. C'est inhérent à la nature humaine. Sí, los humanos son así, dice. Es la naturaleza humana. Et c'est la raison pour laquelle on demande souvent, quand vous êtes chercheur, de mettre une distanciation entre l'objet observé et entre le sujet et l'objet observé. C'est très important. Por eso piden, cuando uno es investigador, poner distancia entre el sujeto y el objeto. Et quand on va consulter un psychologue, le psychologue fait beaucoup à mettre des barrières pour ne pas fondre, pour que cette barrière demeure. Dès que cette barrière est brisée, vous deux, vous devenez la même chose. Es un poco como cuando uno va al psicólogo. El psicólogo sí tiene que tener una distancia muy clara, que no sean involucradas sus emociones, porque si se rompe esa barrera entre el paciente y el psicólogo, al final son los dos mismos. Je vous donne un exemple. Dans les années 50, il y a un réalisateur français En los años 50, un director francés qu'on avait envoyé en Afrique pour montrer la puissance coloniale. que habían mandado a África para que él pueda mostrar
el poder colonial, montrer que la colonisation a beaucoup d'avantages pour les pays colonisés. tenía el papel de mostrar que la colonización tenía muchas ventajas para los países colonizados, Mais malheureusement, quand il est arrivé en Afrique, pero desafortunadamente cuando llegó a África, il a très vite, il s'est confondu à ceux qui doivent filmer. se integró con los que tenía que grabar Et il a changé de point de vue. y cambió su punto de vista. Et il a mis sa caméra à la disposition des Noirs qui sont colonisés. Y entonces puso su cámara a disposición de la causa de los negros. Mais cette caméra est achetée par la France, financée par la France. Pero esta cámara fue comprada por Francia. Et quand ils ont constaté qu'ils ne filment plus les choses qu'ils doivent filmer, Y cuando Francia se dio cuenta que él no grababa lo que tenía que grabar, il a été mandaté, ils ont voulu l'arrêter. querían detenerlo. Et il a fui Y entonces tuvo que huir pendant 3 ans. durante 3 años. Et finalement, il est rentré en France d'une manière illégitime. Y entonces al final logró regresar a Francia de una manera ilegal. Et quand il est arrivé, les Africains qui l'aidaient lui ont envoyé les pellicules. Y cuando llegó a Francia, los africanos que había ayudado le mandaron las películas. Mais quand les pellicules sont venues, ça a été saisi par la police. Pero las películas fueron detenidas, confiscadas por la policía. Sur les 50 pellicules, il a fini par récupérer 17. Sobre las 50 películas, solo logró recuperar 17. Et les 17, il a monté un film qu'on appelle Africa 50. Pero con esas 17 películas que quedaron, montó la película que hoy en día se llama África 50. Si. África Et 50. quand le film est sorti, ils l'ont emprisonné. Il a été arrêté et mis en prison pour 2 ans. Cuando la película salió, él fue detenido y encarcelado durante 2 años. Et à cause de ce film, ça a accéléré les indépendances en Afrique. Y esta película es una parte integrante de lo que empujó las independencias en África. Et quand ça a été fait comme ça, juste pour dire quoi, il a été envoyé pour quelque chose, mais quand il est venu, ils l'ont corrompu. Entonces vino para algo, pero cuando vino fue corrompido por los negros. Donc cette corruption, elle est positive, on peut le dire comme ça. Esa corrupción es positiva, si podemos decir. Et 50 ans plus tard, 50 años más tarde, la France reconnaît la France reconoce sa bravoure su grandeza, su coraje et s'excuse des offenses qu'on lui a commises y durant. se disculpa por las ofensas que sufrió ese director de cine. Mais il refuse les honneurs que la France lui a donnés. Pero él no quiere, no acepta los honores que Francia hoy en día quiere darle. Ça, c'est un exemple qui montre que quand on veut aller changer quelque chose, si on ne fait pas attention, on risque de changer soi-même. Vas-y, répète parce que je veux pas louper un Ça, c'est quand on décide de changer quelqu'un, Cuando uno decide cambiar algo, on risque de se changer soi-même. el riesgo es cambiarse a sí mismo. Et c'est très audacieux de penser vouloir changer les gens. Y es muy valioso, y no tengo la palabra, pero es muy atrevido querer cambiar al otro. Et très orgueilleux. Y muy orgulloso. On ne peut pas changer les... Donc, quand le chercheur se dit « je veux changer quelque chose », son analyse est biaisée. Cuando un investigador dice yo quiero cambiar algo, su idea es en el error, errada. Sí, una utopía, sí, une utopie. Sí. Sí, sí. Et c'est la raison pour laquelle
dans l'histoire, toutes les personnes qui ont voulu changer des peuples ou une communauté, soit ils ont conduit ce peuple dans la négativité absolue, ou eux-mêmes sont devenus autre chose. Cuando, por ejemplo, unos hombres querían cambiar un pueblo, una comunidad, una población, al final o se transformó en algo muy negativo o al final acabaron por cambiar también ellos mismos. Ou ils rentrent chez eux tout dévastés. O regresan a casa muy perdidos. Et c'est un des reproches au sein de Transmigra. Y es uno de los Critico. una de las críticas que se puede hacer a Transmigrar, Parce que les chercheurs au sein de Transmigra, porque los investigadores en el cuadro de Transmigrar, au cours des ateliers, en el seno de los talleres, ils font une fusion entre les participants et eux-mêmes. On n'arrive plus à savoir qui est participant et qui est chercheur. fusionan con los participantes, al punto que no se sabe quién es tallerista, quién es participante. Parce que les chercheurs parfois se mettent à pleurer. Los investigadores aún se ponen a llorar, etc. Parce qu'ils se laissent facilement toucher par ce que les participants leur racontent. Porque se dejan sumergir por los relatos. Et c'est Igualmente, pues es que son seres humanos y están también inmersos en esta problemática, que era lo que decíamos ahora, talleristas con los participantes, porque somos seres humanos que somos así. Igual en Colombia, que tenemos una forma diferente de ser muy acogedores, ¿cierto? Y abrazar. Recuerdo también hablando, lo que estás diciendo, con las mujeres buscadoras, ahora las cosas tienen razón, de todo lo que ellas se atrevieron a seguir nombrando a pesar de que no existe, eso no va, y veíamos cómo llevaban los cuerpos allá a la comunidad crece. Y ahora ese atrevimiento se está costando a ellos, están amenazadas, están más bien un poco cerradas un poco por la riesgo, por todo lo que están diciendo. Es una cosa que se ve y es turística, está la comunidad crece. Y uno dice, pero disculpe madre, ¿cómo esto lo hacen en medio de un dolor cuando hay unas mujeres que están ahí en la escombrera vigilando de que no le sigan echando más escombros a su muerte, ¿cierto? Entonces, volvemos y jugamos con la emoción, ¿cierto? Es que es complicado, bueno, lo veo desde esta parte, es complicado, ¿no? Estar ahí como que cuando la historia como que no pasa nada. Cuando él dice que allá en el África llegan y los niños y las niñas, es que eso muere, es que como uno se va uno a sentir una emoción de ver un niño y una niña nomás y de ver que hay que cuidarlo, cómo llegan a asesinarlos, pues es que eso yo no sé, transmitir si será una cosa que no sea una, pero me parece que es lo más normal, porque somos seres humanos. Creo que justamente era también el tema, ya que lo que pasa en Transmigrar, esa fusión, es una falta entonces de objetividad, pero es exactamente lo que pasa también con la cámara. Es que no hay objetividad, c'est ça que tu veux dire un peu. C'est dans tous les... Il n'y a pas une objectivité. Non, souvent, c'est toute la difficulté entre être objectif et subjectif. Parce que les choses, parfois, se mélangent rapidement. Et celui qui nous ramène toujours vers la subjectivité de celui qui décide de raconter l'histoire ou de porter à l'écran l'histoire. Es como en el cine, es toda la problemática de la objetividad, la subjetividad y que, bueno, la mayoría de las veces se mezclan. Et en science, on dit la science c'est l'objet qui est observé. Mais la création, c'est le sujet. Et donc, quand on dit création, il y a une partie de soi, où il s'agit de soi. Donc, comment je vais dire ça Fais pas trop long, fais pas trop long. En science, nous avons l'objet, mais avec la création, nous avons le sujet. Donc, il y a une fusion entre les deux. En la investigación-creación, bueno, en las ciencias hay un objeto observado, pero este lado creativo de la investigación-creación
En la creación sí está el sujeto, lo que provoca una mezcla. Et on parlera du moi. Donc, c'est le je, ce n'est plus il. Entonces ya se habla del yo, no es solamente él, el objeto, sino yo y el objeto. Et c'est là, vous, comme vous voyez le tableau qui est derrière vous, c'est l'artiste qui a laissé quelque chose. Mais c'est une part de lui qu'il a laissé. C'est ce qu'il a voulu que vous voyez qu'il a laissé. Mais enfin, il parle de lui-même. Por ejemplo, el artista que pintó este cuadro dejó una parte de sí mismo y es lo que nosotros podemos ver de él, Parce que c'est ce qu'il pense de la vie. porque es lo que piensa de la vida, C'est ce qu'il voit. es lo que ve. Donc, si tout le monde pouvait montrer, si tout le monde pouvait montrer ce qu'il voit ou ce qu'il ressent, le monde se portera mieux. Si todo el mundo pudiera mostrar lo que siente o lo que piensa, para él el mundo se sentiría mejor. Se Mais dans le portaría respect mejor. mutuel. Vea. Cuando aquí fue la toma de Bojayá por los paramilitares, La toma de la toma de Bojayá, Bojayá, es el sitio de- ¿Qué hizo el fotógrafo? El gran fotógrafo hoy en día, él sencillamente llegó a cubrir una mesa, a tomar fotos, está, de la iglesia, está, a los niños, está, a la señora que se llevó el cerdito, a la niña que se devuelve por su muñeca, y sencillamente llegó. La intención de él no era hacer famoso, sencillamente llegó con su cámara. Cuando ya muestra, se convierte en el gran fotógrafo, o sea, y desenreda. No me acuerdo el nombre del fotógrafo. Sé que es el fotógrafo que trabaja todo lo demás. Mire, entonces ya llegamos nosotros, cuando vemos las imágenes y le ponemos el dolor. Cuando el fotógrafo sencillamente llegó a cubrir la destrucción, entonces, como el sujeto lleva el objeto sin emoción. La emoción se lo ponemos nosotros, el que está viendo el producto del sujeto, ¿no? Sí, pero es muy arriesgado decir que son los espectadores los que ponen la emoción, porque tú no sabes qué pensó ni qué sintió el fotógrafo cuando tomó las fotos. Tú estás suponiendo. No, yo escuché la emoción. Allí va. Sencillamente, yo fui. Qu'est-ce qu'elle dit? Attends. No haya tenido emoción. En gros, elle raconte qu'il y a eu une prise d'une ville par la guérilla et qu'il y a un photographe qui est allé photographier et que du coup, quand il y a eu les photos qui sont sorties, il est devenu un grand photographe et que elle disait aussi que c'est nous ce qu'on met. Creo que, o sea, C'est bon, j'ai compris. hay el efecto deseado, o sea, la intención y la emoción del autor, y después hay el efecto obtenido, lo que el espectador pone de sí. Así que son dos cosas que están. C'est là toute la particularité et la responsabilité de celui qui filme ou qui décide de porter quelque chose à l'écran. Les images ont un pouvoir. Il va falloir et les images ont un pouvoir et il faudrait que nous soyons conscients de ce pouvoir de changer ou de provoquer quelque chose. Es importante tener en cuenta que las imágenes tienen poder. Après, c'était quoi? Que nous soyons conscients de ce pouvoir et de savoir l'utiliser. Para poder utilizar ese poder. Et ce qui m'amène à parler de dispositif. Le dispositif, c'est tout le mécanisme ou les outils qu'on met en place pour raconter son histoire. Entonces, esto me lleva a hablar de los dispositivos que sirven a la hora de contar su historia, la historia. Ce photographe dont vous parlez a choisi de prendre des photos. El fotógrafo, por ejemplo, de este ejemplo, decidió, ¿cómo se llama? Bueno, José lo vamos a llamar. Donc, Decidió sacar fotografías.
Et de la même manière, comment on appelle, l'histoire qui s'est déroulée aux États-Unis ou qui a déclenché une guerre, presque une guerre qui a paralysé tous les États-Unis, c'est à cause des petites vidéos de 2 ou 3 minutes qui ont éveillé toute une communauté mondiale. Es como el caso de los vídeos en los Estados Unidos, que con esos fragmentos lograron sublevar todo un pueblo. À partir de là, on doit faire attention. En dehors de ces éléments, il y a ce qu'on appelle la voix off. Y bueno, fuera de esto hay una herramienta que se llama la voz en off. C'est comme si vous écoutez la radio, vous entendez quelque chose, mais que vous ne voyez pas. Es cuando se escucha a alguien que habla pero que no se ve. Tout dépend du ton ou le ton que la personne a utilisé pour raconter l'histoire. Entonces, la interpretación va a depender del tono, por ejemplo, de esa voz. Parce que nous, les humains, nous avions des boutons. C'est comme si on a des choses en nous, mais quand on clique dessus, ça éveille en nous quelque chose. Es como si fuéramos compuestos de botones y, bueno, cuando algo si viene, es como si, bueno, un botón fuera apretado y despierta algo en nosotros. Bon, voilà, et c'est sur ça, je pense que c'est sur ça que je vais clôturer. Comment je vais dire? C'est sur ça, je vais vous inviter à faire attention à ce que vous écoutez, à ce que vous regardez et surtout amener vos enfants à faire attention à ce qu'ils voient ou ce qu'ils écoutent. Y entonces en esto quiero concluir. Les invito a todos nosotros que estemos en este lugar a lo que escuchamos y también alertar los niños para que también ellos puedan crecer siendo conscientes del poder de lo que se puede manipular en las imágenes, bueno, de los discursos que pueden escuchar, etc. Parce qu'une image de 2 minutes peut changer toute une vie. ¿Un quoi de 2 minutes? Une image. Porque una imagen, una película de 2 minutos sí puede cambiar muchas cosas. Merci beaucoup à vous. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Gracias a ti. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tú eres francés. Sí, Ah, él es de Benín. hablas bien.